Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Justo en este día, Gustavo, bienvenido a los periodistas una vez más. Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro, Alejandro, qué gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de los periodistas y el Octava. Muchas gracias. Pues hoy fue un día, lo platicábamos aquí, de un acto sin precedentes en una convención nacional ciudadana en la que se suscribe, creo yo, el punto de arranque de lo que puede convertirse en una alianza electoral con el propósito de construir una mayoría en la Cámara de Diputados que no sea, por supuesto, la de Morena y sus aliados. Sí, efectivamente, Álvaro. Hoy inicia, lo digo categóricamente, la construcción de una nueva mayoría. Hoy tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, los menciono en el orden de su fundación, han decidido hacer suya la agenda ciudadana que construyeron las casi 500 organizaciones que al día de hoy conforman Sí por México. Hoy han ratificado ese compromiso, han señalado que sus candidatos y candidatas, una vez que los tengan para el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, para las gobernaturas, las alcaldías y los congresos locales, van a hacer suyos cada uno de ellos esta agenda ciudadana. Me parece que es un evento sin precedentes porque nunca se había visto en la historia contemporánea del país que a un llamado de la sociedad sea tomado por partidos políticos. Debo decir, Álvaro, simplemente para dar contexto a la audiencia, que esta invitación se le envió a los 10 partidos políticos nacionales que tienen registros, a los más antiguos y a los más recientes, a los que podríamos decir están en las izquierdas y en las derechas, a los que son más grandes y a los más pequeños. Y bueno, esos fueron los partidos que le dijeron sí a la agenda ciudadana y por eso con ellos llevamos a cabo la convención el día de hoy. ¿No se sienten ustedes incómodos con por ejemplo, un PRI que ha tenido, estuvo 80 años en el poder, por ejemplo, y que acaba de terminar en un desastre, un sexenio marcado por la corrupción, pero ustedes no se sienten incómodos con un PRI, sentarse con un PRI? Mira, yo creo que llegó el tiempo, Alejandro, de la reconciliación entre los partidos políticos y la ciudadanía. Desde luego que en todos los partidos, sin excepción, hay hechos del pasado, hay personajes que los avergüenzan y nos avergüenzan, pero nos parece a nosotros que era importante de cara a lo que va a ser la elección más importante de la historia en términos cuantitativos, lanzar esta convocatoria. La hicimos a todos y evidentemente sin dejar de lado estos eventos del pasado que tú refieres y que, insisto, están presentes en políticos de todas las formaciones, tanto los que dijeron sí como los que dijeron no. Nosotros hemos dado un voto de confianza al futuro y lo que les estamos pidiendo concretamente es que no solamente firmen el día de hoy esta agenda, sino que queremos que hagan compromisos específicos hacia adelante. Y en los próximos días y semanas iremos desdoblando este compromiso de lo general a lo particular. Tenemos en Sí por México una agenda que va de lo conceptual a lo muy desdoblado, a las acciones legislativas, a las modificaciones presupuestarias y paulatinamente en los distintos ámbitos que hoy se abordaron de manera general, insisto, en lo que tiene que ver con educación, con infraestructura, con salud, con inclusión de mujeres, con medio ambiente, con economía inclusiva. De cada uno de estos elementos iremos desdoblando paulatinamente para que este compromiso no quede solamente, digamos, en lo abstracto, sino que se materialice y sobre todo que estos partidos y sus candidatos se comprometan con esas acciones. Tiene que haber, para materializarse en términos electorales, un convenio de coalición. Supongo que eso ya está en curso entre las tres fuerzas políticas. Hoy también se ofrecieron candidaturas por parte de los partidos, específicamente los presidentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, ofrecieron candidaturas a las organizaciones 502, hasta donde tengo entendido,
y más de 50,000 personas que participan en Sí por México. ¿Van a aceptar estas candidaturas, Gustavo de Hoyos? Empiezo diciéndote, Álvaro, que nosotros les estamos haciendo un llamado para que por encima del interés normal, legítimo que tienen los partidos de maximizar sus triunfos y sus candidatos que resulten electos, pongan el interés del país. Nos parece que la circunstancia así lo reclama y por eso es que nosotros los estamos exhortando para que busquen tantas alianzas, lo digo en plural deliberadamente, como sea posible. Hay que recordar que no es una elección, sino son muchas elecciones y además están sujetas a legislaciones distintas. Hay estados de la República donde solamente los partidos pueden coaligarse a través de coaliciones formales, como bien apuntas, y hay muchos estados en los cuales existe la figura también de las candidaturas comunes, que permite que algunos partidos se acompañen en ciertas candidaturas y no se acompañen a otros. Nosotros no les estamos dando una receta, eso va más ya en la estrategia político-electoral de estos partidos. Lo que sí les estamos pidiendo son dos cosas. Primero, pónganse de acuerdo, encuentren la manera de dejar atrás, digamos, estas cuentas por pagar que existen ciertamente entre ellos. Hay que recordar que, por ejemplo, el PRD surgió como una antítesis del PRI en su momento. Hay que recordar que el PAN ha sido un enemigo, un adversario histórico del PRI. Sin embargo, el llamado, y me parece que ahí la valía de lo que hoy sucedió, es que pongan esta agenda ciudadana por delante, que dejen pendientes a lo mejor incluso algunos temas ideológicos en los cuales parecería que no hay compatibilidad y que suscriban el sí en los que le estamos presentando. Ahora, voy a la segunda parte de tu pregunta. Hoy, efectivamente, como tú señalaste, los presidentes de esos partidos señalaron que estarán abiertos a candidaturas externas, a candidaturas que no partan de sus cuadros de militancia. Enhorabuena por esta situación. También debo decirte que como Sí por México no es una organización, no es una cúpula, es meramente un movimiento horizontal, estará ya en la decisión de cada persona, diría yo, de cada organización, si acepta o no participar en alguna elección. Déjame por un momento hablar de una organización de la que yo formo parte, que es Alternativas por México. Nosotros, como parte de Sí por México, tenemos desde hace tiempo, tú lo has documentado desde hace ya bastantes meses, un proceso de formación de ciudadanos que eventualmente tengan la disponibilidad de participar. Enhorabuena, nosotros pensamos que hay que celebrar el hecho de que todos los partidos políticos y particularmente los que hoy están aceptando esta agenda se comprometan a abrir espacios, insisto, ya sea una decisión particular, porque aquí tiene que haber amor, digamos, del partido con el candidato externo y viceversa. No necesariamente cualquier ciudadano se va a sentir cómodo competir bajo las siglas de un partido. Evidentemente, Álvaro, lo digo con toda claridad, lo más deseable es que en los espacios donde puedan coincidir los partidos, el vehículo que sirva para unirlos sean justamente esas candidaturas externas. O sea, el ideal después del evento de hoy, que efectivamente es histórico, lo ideal es que en 2021 puedan llegar, el ideal sería que fueran juntos PAN, PRI, PRD, al menos junto con ustedes, y que pudieran enfrentar a lo que se llamó en su momento el tsunami, que es lo que llevó a Andrés Manuel a la presidencia y al control del Congreso. Eso es lo que sería lo ideal, tener una gran alianza. El ideal es el resultado objetivo, es que el día 7, ya que pasen las elecciones, cuando veamos, digamos, los agregados, tengamos un Congreso balanceado, competitivo, idealmente que la Cámara de Diputados, el conjunto de partidos que tengan la mayoría, sean de un partido distinto del presidente. Hay que recordar que el presidente conservará la mayoría en el Senado de la República. Nosotros somos convencidos que este sistema bicameral, la historia del país nos lo ha enseñado, funciona bien, genera incentivos para los acuerdos, para que las leyes se construyan en base a las negociaciones, y por eso nos parece fundamental que exista una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Desde luego que los vehículos, Alejandro, para esto dependerán de la capacidad de los partidos para encontrar fórmulas de alianza. Es evidente que no es un tema sencillo, es evidente que hay cuadros partidarios pues, que buscan legítimamente lograr una posición. Cuando se pretende construir una alianza, pues alguien tiene que hacerse a un lado para permitir que esta alianza pueda prosperar. Nosotros, el llamado que estamos haciendo a los partidos, con pleno respeto a su régimen interno, a sus cuadros de dirigencia, es busquen la manera de ponerse de acuerdo. Y en eso ahí vamos a apoyar nosotros.
¿No invitaron a Felipe Calderón a este movimiento? Nosotros hicimos la invitación únicamente a los 10 partidos políticos nacionales con registro, digamos, así lo definimos. Ustedes saben muy bien que lo que fue, digamos, el intento de constituir México Libre no fructificó en base a las decisiones Entonces, no se del fueron TRIFE. No, con si hubieran personalidades obtenido su específicas. registro, no, A la aquí mejor. el primer llamado fue a los 10 partidos. Déjame, eso sí, Alejandro, mencionar con claridad que hemos dialogado también con alrededor de 10 o 15 partidos políticos locales, estatales, en varios lugares del país. Hay expresiones muy representativas que en ocasiones han tenido el 10, 12, 8% de la votación, y con ellos estamos dialogando. Vendrá un momento, no anticipo vísperas, en los cuales también buscaremos tener un mayor acercamiento con estas expresiones locales, sobre todo porque son actores definitorios en las elecciones de gobernador, de alcaldes y los congresos locales. Sí, yo insistiría tengo entendido que sí hay pláticas informales con Felipe Calderón, con Margarita Zavala, no en términos del partido que finalmente se frustró, pero sí que puede formar parte de este esfuerzo unitario y que podría tener cabida ellos o quienes son sus simpatizantes y que ya tuvieron cabida en un partido político, Gustavo. A ver, nosotros abrimos esto a todas las expresiones ciudadanas, y desde luego que si el expresidente Felipe Calderón o la señora Margarita Zavala deciden incorporarse así por México, bienvenidos, enhorabuena. Hoy, en este momento, lo digo claramente, no se les convocó, básicamente derivado de la circunstancia jurídica que se dio por las resoluciones del TRIFE. Desde luego que vendrá un proceso amplio con ellos y con cientos y miles más para buscarlo subir a este movimiento. Nosotros partimos de la base, Álvaro, y aprovecho tu pregunta para señalarlo con toda claridad, de que construir una nueva mayoría implica un movimiento que sea amplio, que sea diverso, donde la tolerancia sea celebrada, donde sepamos que pues nadie es químicamente puro y que los ciudadanos que han participado en política tienen aciertos y tienen errores. A mí me parece que la participación de personas como ellos y como muchos más cuadros que han participado en otros momentos en política serán siempre bienvenidos en esta organización. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, ¿es posible que podamos platicar todavía otros minutos después de una breve pausa? Claro que sí, con gran gusto. Aquí esperamos. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando con Gustavo de Hoyos, porque hoy sí, en efecto, es un acontecimiento que no tiene precedentes y vale la pena que usted escuche las ideas y los proyectos de quien dirige justamente Sí por México. Volvemos. A los periodistas, cuando son las 7 de la noche con 37 minutos, estamos charlando con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, justamente por el acontecimiento del día de hoy, la Convención Nacional Ciudadana, que cimenta lo que será, lo que pretende ser una coalición electoral del PRI, PAN, PRD, para construir una mayoría en la Cámara de Diputados y en las otras elecciones. Y yo le preguntaría a Gustavo si, bueno, es claro que pues sí, la búsqueda de una mayoría sería digamos, el principal motor de esta iniciativa que usted llama ciudadana. Yo le preguntaría, por el otro lado también está, que a todos ustedes los une, que pues su animadversión, por llamarlo de alguna manera, con Andrés Manuel López Obrador. O sea, también existe como dice Álvaro Delgado, los une, pues sí, el amor, pero también el espanto. Es decir, pues también los une que el otro personaje en la presidencia no es de su agrado. Estoy en lo correcto, ¿no? A ver, déjame decirlo con toda claridad. Hemos procurado, Alejandro, desde que se concibió esta idea, apartarnos de un tema confrontacional, contestatario, dándole al presidente el lugar que le corresponde como jefe de las instituciones del país. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, hemos planteado nada como han hecho otros movimientos en el sentido
de poner en duda la conducción institucional que le corresponde. Estamos en desacuerdo muchos de los que participamos en Sí por México con una gran cantidad de medidas de política pública que ha planteado el presidente, y por eso es que estamos tratando de construir una nueva mayoría, porque nos parece que el conjunto, el balance de las decisiones que ha tomado el gobierno, que encabeza ciertamente el presidente, pero que no personalizamos en individuos, sino los gobiernos también que tiene su partido en Veracruz, en Morelos, en De, Chiapas, en Tabasco, son claramente contrarios al interés del país. Entonces, a ver, no está construido sobre fobias, está construido sobre una visión que pensamos, y déjame decirlo con mucha claridad, la convicción es que no queremos regresar al pasado, pero tampoco nos queremos quedar donde estamos, que sí es posible construir una vía distinta, déjame emplear un término clásico, una tercera vía distinta de la actual. Yo le quiero preguntar, sí. Gustavo, perdón, digo, la expresión es de Borges, no los une el amor, sino el espanto ante López Obrador. Pero yo quisiera también plantearle lo siguiente, Gustavo. El PRI es históricamente sinónimo de corrupción, sinónimo de fraude electoral. Hoy el presidente del PRI, Alejandro Moreno Torres, y expresamente les ofrece, se pone al servicio de la experiencia de 90 años. De verdad, ¿están ustedes tan tranquilos para agarrarse de un partido que es pura putrefacción? Su propio dirigente, como gobernador de Campeche, como senador, como diputado, con una exdiputada federal priista como Beatriz Pajés, con el propio Claudio X González, priista, sin militar, en la campaña de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo. ¿Es la reactivación del PRIAN o es solamente la reactivación del Pacto por México? Ninguna de las dos cosas, Álvaro. A ver, y déjame decir, disiento totalmente de tus aseveraciones. Yo creo que Beatriz Pajés y Claudio X González son grandes mexicanos. El día que gusten debatimos cada uno de los momentos de sus aportaciones al país. Encantado de hacerlo, no me desvío demasiado. Y me parece que el PRI efectivamente ha tenido muchos desaciertos, pero la simplificación, como tú lo planteas, de que solamente es un partido al que le podemos atribuir este tipo de faltas, me parece que es una visión muy corta de la historia. Yo sostengo que en esta circunstancia tenemos que levantar la mirada con un reconocimiento claro de los errores sí que han tenido los partidos, el PRI y todos los demás, pero no por eso señalar que no hay futuro con muchos cuadros también valiosos. Yo conozco a muchos priistas decentes que han sido funcionarios públicos ejemplares, diputados y senadores que merecen, me parece, todo mi respeto, y por eso, por ellos, creo que sí podemos hacer una alianza de futuro con el PRI, con el PAN y con el PRD. A ver, me voy a regresar un poquito a la respuesta anterior porque me interesa mucho y sí hay una posición muy concreta, Gustavo, de Hoyos con respecto al presidente López Obrador. Digo, nada más es cuestión de ver sus tweets. Usted tiene un tweet para algún tema y 5 para López Obrador de respuesta. Y sobre temas que no necesariamente le atañen a Gustavo de Hoyos, sino distintos temas en general. Y luego está otra organización, o no sé cómo llamarle, otro brazo, digamos, de Coparmex, que se dedica a tuitear dices, que también es una respuesta diaria a López Obrador en videos y demás. Digo, y no es que esté mal, pero sí contradice lo que me acaba de decir, que no es la idea no es confrontar a López Obrador, sino construir una nueva mayoría, bla, bla, bla. Pero sí hay digamos que una posición anti López Obrador en este frente que insisto, no está mal, no es algo que, ay, qué terrible, pues bueno, se vale, pues finalmente así se construye una democracia. Pero sí los une esa parte, Gustavo. Alejandro, yo como ciudadano tengo la misma libertad que tú y que Álvaro de opinar de todos los asuntos públicos del país, no solamente los de Coparmex. Lo hago con entera libertad y me parece que el liderazgo que tengo en una organización empresarial para nada limita eso. Además, déjame decirte con toda claridad
que aunque la mayor parte de las veces efectivamente tengo disensos con las posiciones del presidente y por eso es que no estoy de acuerdo con su manera de gobernar, cuando coincido con algún tema, y justamente coincidí con él el fin de semana en que el reconocimiento al presidente electo Biden tendría que esperar en cuanto jefe del Estado, no me cuesta ningún trabajo coincidir. Quisiera encontrar coincidencias más cotidianas. Infortunadamente, los hechos y las acciones de gobierno no me permiten hacerlo, pero déjame decírtelo con toda claridad. A ver, no sé qué más claro podemos decir que construir una nueva mayoría. Eso significa construir un contrapeso institucional legítimo por la vía electoral. Mi convicción, te lo digo claramente, con los votos llegaron y con los votos se tienen que ir. Eso es lo que vamos a construir, que con los votos la población genere una nueva mayoría, que con esto restablezca el principio de división de poderes y que entonces tengamos un sistema de contrapesos que funcione mejor. En el caso de Dices, y ya que me haces publicidad, déjame decirlo, ¿verdad? A ver, Invito a la audiencia a que nos sigan en Dices, en todas las redes sociales. Es una plataforma abiertamente auspiciada por la Coparmex, nos enorgullece esa plataforma, y ahí señalamos documentadamente los temas que nos parecen que son contrarios a la realidad. Cuando hay afirmaciones del presidente o de otras autoridades, ahí los publicamos. Nosotros no nos cuesta Casi trabajo para el reconocer presidente. y tampoco... Casi para el para el presidente y también de otros temas del acontecer nacional. Que no está mal. Invitaría... Yo No, digo, claro que no conozco está mal, muy pues bien. es un derecho legítimo. No, por eso. Yo sigo, incluso, digo, Lázaro Ríos fue mi director, lo conozco de hace posiblemente más años que usted. Un gran periodista. De hecho, lo conozco de hace muchos años. Pero me gusta mucho lo que acaba de decir porque ya es con los votos llegaron, con los votos se tienen que ir. Se tienen que me ir. gusta. Así de claro. No, bueno, pues eso está muchísimo más claro. Finalmente es un principio democrático, finalmente es la voluntad ciudadana que se expresa en elecciones libres y limpias, y lo platicamos aquí antes de la conversación también con usted, Gustavo. Finalmente se trata del ejercicio de los derechos políticos que están consagrados en la Constitución, que no es porque los dé un individuo, un grupo, un partido o la élite empresarial. Sencillamente se hace ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los mexicanos. Claudio X González Guajardo, ¿será candidato en estas elecciones o se va a esperar a ser candidato presidencial en el 2024 en una elección interna en la que participe también usted? Tendrías que preguntárselo a Claudio, yo no puedo hablar con él. Hasta donde sé, no tiene ningún interés de participación político-electoral, pero pues invítalo y a lo mejor él te puede responder de mejor manera. Lo invitamos, ahora, pero no quiere platicar. Claro. ¿Quién sabe qué le pasa? ¿Quién sabe qué temerá? Que no quiere hablar. Bueno, ver, con mucho gusto aquí platicamos con él. Déjame abordar tu pregunta claramente, porque me da oportunidad para ir más a profundidad. Sí por México no va a convertirse en un partido político, lo digo clara y contundentemente para que no haya ninguna duda. Sí por México es un movimiento que reúne organizaciones y que está diseñado y pensado para trabajar con los partidos políticos. Entonces, no debe ser visto ni ahorita ni en el futuro como una competencia para ninguna formación política. Por eso es que invitamos a todos y ojalá que después de que logremos la mayoría, que estoy seguro se va a conseguir en el 2021, haya más formaciones políticas que acepten tomar la agenda ciudadana. Lo que así por México es el jefe, el estratega por encima de los partidos políticos, entonces. No, me parece que sería muy pretencioso. Nosotros planteamos una agenda ciudadana, los invitamos a que la suscribieran. Los partidos que ya mencionamos hoy han hecho público su adhesión. La estrategia electoral, las candidaturas, su financiamiento y su liderazgo, eso es cosa y la respetamos los partidos políticos. Imagínate, si yo me quisiera abrogar algo de ese tipo, pues no tendría mucho futuro el asunto, ¿no? Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, un gusto que esté aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. No, al revés, Alejandro y Álvaro, un placer siempre saludarlos y con ustedes saludar a la audiencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Que estén bien. Buenas tardes. Vamos a un corte y volvemos.